desplazamiento relativo hacia abajo del suelo con respecto al pilote. Deberá tomarse en cuenta cuando se efectúa pilotaje en suelos comprensibles. Análisis del efecto de la fricción negativa. Para el análisis del efecto de la fricción superficial negativa, se utilizarán los métodos estáticos, considerando únicamente en ellos la fricción lateral del suelo, actuando hacia abajo. La fricción negativa debe considerarse como una carga adicional a la que se transmite la estructura. Los asentamientos. Se estimará primero el asentamiento tolerable por la estructura y luego se calculará el asentamiento del pilote aislado o grupo de pilotes para luego compararlos. En el cálculo del asentamiento de pilotes aislados se considerarán el asentamiento debido a la deformación axial del pilote, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. En el caso de pilotes en suelos granulares, el asentamiento del grupo está en función del asentamiento del pilote aislado. En el caso de pilotes en suelos cohesivos, el principal componente del asentamiento del grupo proviene de la consolidación de arcilla. Consideraciones durante la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra deberán efectuarse pruebas de carga y la capacidad de carga deberán ser verificadas por una fórmula dinámica confiable según las condiciones del suelo, como pueden ser las pruebas de carga. Estas pruebas se deberán efectuar según lo indicado en la norma ASTM. El número de pruebas de carga será de una por cada lote o grupo de pilotes, con un mínimo de una prueba por cada 50 pilotes. Las pruebas se efectuarán en zonas con perfil de suelo conocido como más desfavorable. Los ensayos diversos, aparte de las pruebas de carga, pueden ser la verificación del buen estado físico, la prueba de carga estática lateral de acuerdo a las solicitaciones, verificación de la inclinación. Ahora veremos las cimentaciones por pilares. Los pilares son elementos estructurales de concreto vaciados in situ con diámetros mayor a 1 metro, con o sin refuerzo cero y con o sin fondo ampliado. Capacidad de carga. La capacidad de carga de un pilar deberá ser evaluada de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de pilotes. Se tomará en cuenta los efectos por punta y fricción. El factor de seguridad, como vimos en los casos anteriores, que siempre va a ser en el rango de 3 a 5. Acampamiento en la base del pilar. Se podrá acampanar el pilar en el ensanchamiento de la base a fin de incrementar la capacidad de carga del pilar siempre y cuando no exista peligro de derrumbes. Aflojamiento del suelo circundante. El aflojamiento del suelo circundante deberá controlarse mediante una rápida excavación del fuste y vaciado del concreto, el uso de un forro en la excavación del fuste, la aplicación del método del lodo bentonítico. Los asentamientos. Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, deberá estimarse el grado de deformación que se producirá al aplicar las cargas. El asentamiento podrá ser un factor de limitación en el proyecto estructural del pilar. Se calculará el asentamiento debido a la deformación axial del pilar, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. Los cajones de cimentación. Los cajones de cimentación son elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y se introducen en el terreno por su propio peso al ser excavado el suelo ubicado en su interior. Su capacidad de carga. La capacidad de carga de un cajón de cimentación deberá ser evaluada de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de zapatas o pilares y dependerá de la relación profundidad y ancho, si es menor o igual a 5. Se diseñará como cimentación superficial, si es mayor a 5 se diseñará como un pilar.
Sus asentamientos, una vez comprobada la capacidad de carga, siempre se debe hacer el asentamiento producido por la misma carga. También se debe calcular el asentamiento debido a la deformación axial del cajón, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. Ahora, el capítulo 6, vamos a hablar de los problemas especiales de cimentación. Esto está dividido en varios problemas que puedes ver en el suelo. Puede ser los suelos colapsables. Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de las siguientes acciones. Pueden ser al ser sometidos a un incremento de carga o al humedecerse o saturarse. También puede ser el ataque químico por suelos y aguas subterráneas. Las aguas químicos subterráneas son más agresivas que los suelos al estado seco. Sin embargo, el humedecimiento de un suelo seco por riego, filtración de agua de lluvias, fuga de conductos de agua o cualquier otra causa puede activar a las sales solubles. Esta norma solo considera el ataque externo por suelos y aguas subterráneas y no toma en cuenta ningún otro tipo de agresión. También tenemos los suelos expansivos. Son como suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumenta el volumen al humedecerse o saturarse. La licuación o licuefacción de suelos. En suelos granulares y en algunos suelos con finos cohesivos ubicados bajo el nivel freático, las solicitaciones sísmicas pueden originar el fenómeno denominado licuación, el cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo como consecuencia del incremento de la presión de poros que se genera en el agua contenida en sus vacíos y originada por la vibración que produce el sismo. Esta pérdida de resistencia al corte general, la ocurrencia de fallas por los grandes asentamientos en las obras sobreyacentes y por el desplazamiento lateral de taludes y terraplenes. Para que un suelo granular sea susceptible de licuar durante un sismo, debe presentar simultáneamente las siguientes características. Debe estar constituido por arena fina, arena limosa, arena arcillosa, limo arenoso no plástico o grava empacada en una matriz constituida por algunos de los materiales anteriores y deben encontrarse sumergidos. Sostenimiento de excavaciones. Las excavaciones verticales de más de 2 metros de profundidad requeridas para alcanzar los niveles de los sótanos y sus cimentaciones no deben permanecer sin sostenimiento, salvo que el estudio realizado por el proyectista determine que no es necesario efectuar obra de sostenimiento. Los materiales procedentes de la excavación deberán ser colocados a una distancia no menor de 3,5 metros del borde de la excavación. El tipo de obra de sostenimiento, su diseño y construcción son responsabilidad del proyectista. Consideraciones para el diseño y construcción de obra de sostenimiento. En el proyecto de las estructuras de sostenimiento, el contratista de las obras deberá considerar los siguientes aspectos como mínimo: los empujes del suelo, las cargas de las edificaciones vecinas, efecto de la variación de la humedad del suelo, las sobrecargas dinámicas, la ejecución de accesos para la construcción, la posibilidad de realizar anclajes en los terrenos adyacentes y la disposición de los apoyos o puntales temporales. Bueno, eso sería toda la norma E050. Gracias por su atención.